Bueno, ya hace algún tiempo que escuchamos en la sociedad hablar todo el tiempo de los jóvenes. Vemos jóvenes en las publicidades, vemos jóvenes en la política. El joven tiene un protagonismo muy importante y nos preguntamos si los jóvenes existieron siempre como actor social. Los jóvenes tuvieron tanta presencia, o no es tan así, ¿no? Si pensamos un poco en la historia o vemos las fotos familiares, fotos de nuestros abuelos cuando tenían 20 años, ¿no? De nuestros bisabuelos, todos parecían adultos. Y si uno mira la historia familiar o historias de uno o de otras personas, ¿no? Vía las fotos, ahí se da cuenta cómo ha cambiado la estética y la presentación de las personas, además de que ahora nos encontramos con fotos colores. Pero no es lo mismo una persona de 20 años hace 100 años atrás y una persona de 20 años en los últimos 40, 50 años. Y eso da cuenta de que ha habido un cambio cultural muy significativo. Entonces nos preguntamos cuáles son los procesos sociales que hacen a que existan otra manera de presentación de la persona en la sociedad moderna, ¿no? Que una persona de 20 años antes era considerado un adulto y hoy parece que la juventud se extiende o la adultez comienza mucho después. En algún punto tiene que ver la aparición de la juventud con las sociedades de masas, la sociedad de consumo. Se empieza a hablar de los jóvenes entre guerras, ¿no? Con la música, el baile, aparecen los jóvenes. También negativamente aparecen los jóvenes en los totalitarismos, ¿no? Cuando escuchamos hablar de las juventudes fascistas, las juventudes hitlerianas, no aparecía esa categoría de joven en relación a fuerzas políticas. Eso aparece bastante después, a fuerzas políticas democráticas, pero sí aparece con el nazismo y con el fascismo. Y desde el punto de vista de los jóvenes como actor social, como transformadores de la sociedad, y como un modelo a seguir, aparece más en relación con los años 50 y comienzos de los 60, muy asociado al desarrollo de las industrias culturales, la industria de la música, la transformación de la música, ¿no? Digamos, de cómo el jazz fue deviniendo en rock y el rock comienza a ser apropiado por estas nuevas personas que empiezan a llamarse como un colectivo de jóvenes, ¿no? Empieza a aparecer esta idea de la música joven, que eso antes no existía. Y la música aparece como un signo de identidad de este nuevo colectivo, de estos jóvenes. ¿Cuáles serían los procesos sociales que están detrás de hablar de personas de cierta edad como jóvenes, como actores sociales? Jürgen Habermas, que es un sociólogo alemán que todavía vive, hace referencia a que después de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de mayor bienestar social y de elevamiento de las condiciones de vida, los jóvenes tienen posibilidades de terminar el secundario, o se hace, digamos, una cuestión más masiva y también la universidad, ¿no? La aparición del fenómeno universitario en las sociedades occidentales y la congregación de muchos jóvenes en un espacio común da lugar a que empiezan a aparecer elementos comunes a los jóvenes, reivindicaciones, derechos, también modas, formas de vestir, que antes no eran propias de una edad, ¿no? Antes, como decía, los jóvenes o las personas de cierta edad se vestían como adultos ya desde muy chicos. Y entonces digo, con la extensión y con la expansión del acceso a la educación secundaria y con la universidad, entonces aparece el colectivo de la juventud. Entonces, por un lado, tiene que ver con mejores condiciones de vida y también, digamos, en forma paralela, el desarrollo de la industria cultural da lugar a la emergencia de gustos o consumos, prácticas propias de un grupo social. En los años
60 empieza a desarrollarse como una importante industria musical vinculada a nuevos ritmos derivados del viejo jazz y el rock, y bueno, aparecen los Beatles, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones, que fue una gran conmoción del punto de vista cultural. Hay imágenes de cuando los Beatles llegan a los Estados Unidos y la crisis que se produce, bueno, las mujeres que lo estaban recibiendo, ¿no? A mí siempre me llamó la atención la conmoción, ¿no? La locura. No sé si ahora ocurre tanto que la gente se pone histérica o grita de esa manera por ver un ídolo, pero era realmente una conmoción y un momento de choque cultural muy grande en una sociedad que era protestante, con una ética de vida muy estricta. Y de hecho toda la prensa fue muy crítica de los Beatles, como que venía el demonio, que venían a pervertir a la juventud. Y eso también fue un discurso que en el caso de la Argentina y del rock nacional también apareció bastante. Lo mismo en relación con los Rolling Stones y la manera de moverse, que esa era una diferencia con los Beatles. La manera de moverse de Mick Jagger era muy criticada por sectores conservadores de la sociedad. En ese sentido, digamos, ese comienzo de la música juvenil provocó cambios culturales muy significativos en relación a la manera de moverse, a pensar en una estética corporal juvenil, ¿no? A pensar este nuevo sujeto joven que comienza a construirse desde esos años en adelante y que después fue tomando nuevos significados. Según los climas de época, a fines de los años 70 y con la crisis de los Beatles fundamentalmente, del surgimiento del movimiento punk, que tenía una estética muy distinta y un mensaje muy distinto a lo que era esa cultura juvenil de los años 60, contracultural, más política a veces, menos política otras, o más vinculada con estilos de vida comunitarios o no consumistas en relación con el movimiento hippie. Y en los años 70 aparece el movimiento punk, que es un movimiento que da cuenta como de la crisis de esos ideales o la crisis de esas estéticas y empieza a incluirse dentro de la cultura juvenil la violencia, el fracaso, los límites de un proyecto emancipador, los límites de cierto progresismo cultural, ya empieza a aparecer a fines de los 70, que coincide también con cambios en la dinámica capitalista y las dificultades del capitalismo de sostener una sociedad de consumo, de dar trabajo, ¿no? También en la Argentina ese modelo empieza a entrar en crisis y bueno, coincide con las dictaduras militares del Cono Sur. Ya saliendo un poco de Inglaterra y del escenario de Inglaterra y poner la mirada quizás en la cultura juvenil argentina, ¿no? Que es muy interesante ver en algunas películas de la historia del rock nacional cómo esa cultura juvenil iba medio en forma paralela con esa cultura juvenil occidental, pero también muy limitada por las dictaduras militares, ¿no? La dificultad y el peligro que suponía tener el pelo largo, por ejemplo, en la época de Onganía, o también la persecución y el contexto en el que se desarrolló la música de Charly García. En ese sentido recomiendo ver el documental de Charly García que está en el sitio de National Geographic, que es una aplicación también del celular, uno puede ver por el celular, y es muy interesante ver, más allá de que a uno le guste más o menos la música de Charly García, cuando Charly argumenta la posibilidad, o mejor dicho, las limitaciones para crear música en un contexto de dictadura y cómo se las tenía que ingeniar para hacer un show en el año 78, que era el momento más difícil de la dictadura militar. Y que además coincide con el surgimiento de Surgirán, que desde el punto de vista musical es muy interesante, ¿no? Es muy creativo, etc. Entonces, bueno, digo, las condiciones en las que se desarrolla el ser joven
cambian y tienen que ver con distintos contextos, ¿no? Un poco a lo que apunto es a eso, y cómo también la cultura juvenil en la Argentina está asociada, por lo menos hasta cierto momento, con la historia del rock nacional. Quizás en la actualidad ya no es el rock nacional o el rock lo que identifica a los jóvenes. Justamente a partir de los años 90 empieza a aparecer una diversidad de músicas en el contexto de la globalización, ¿no? De esto de formar parte de un mundo y de las posibilidades que dan las nuevas tecnologías en acercarnos a músicas del mundo en general, y que también tiene que ver con procesos sociales de nuevas migraciones, de no solo reconocer como música de los jóvenes a la música occidental, sino empiezan a aparecer músicas no occidentales que se fusionan con músicas, las músicas características como el rock, etc. Y ahora empieza a aparecer más lo latinoamericano, y los jóvenes empiezan a consumir otro tipo de música, donde si uno mira los videoclips es otra la estética y está asociado más a justamente las transformaciones sociales, donde ya no es la clase media la protagonista de la historia, sino que aparecen sectores marginales, ¿no? Vía el rap, por ejemplo, aparece toda la música más callejera, ¿no? Son otros imaginarios urbanos que atraviesan a las culturas juveniles. Y más recientemente nos encontramos con el reggaetón, muy promovido por la industria discográfica, y en este último año aparece un nuevo género, bueno, el año pasado, y un nuevo género que es el trap, que es una combinación del rap con el reggaetón, donde si uno los ve en el escenario, digamos, la estética es totalmente distinta, hay todo como una exaltación de la cultura marginal, y que es un poco lo que atraviesa las sociedades contemporáneas, ¿no? Sociedades mucho más desiguales, con una clase media más golpeada y que no aparece como protagonista de los procesos sociales, ¿no? Entonces ellos encarnan un poco esta nueva marginalidad tan estigmatizada por otro lado.